Jóvenes, tengan todos ustedes muy buenas noches. Ya, el quien les habla en esta oportunidad nuevamente es el biólogo Jack Moncada y vamos a trabajar el tema de nivel celular, hablando de las estructuras procariotas y de las estructuras eucariotas. Ya, Em, esta es parte del curso de biología, como ustedes ya saben, dentro del centro preuniversitario de la UNAP. Y espero que durante el desarrollo de este tema podamos ir concretando toda la información que vamos acumulando desde que estamos hablando de los niveles de organización. Ya estamos llegando al nivel celular, luego vamos a hablar del conjunto de tejidos y así sucesivamente. En este caso nos va a tocar entender cada una de las estructuras individuales y de la importancia que tienen para la vida. Entonces, dicho esto, avanzamos. Para empezar, tenemos que tener en cuenta que la célula es estudiada por una ciencia adjunta a la biología, dentro de la biología, que se llama la citología. La citología es la rama de la biología que se encarga del estudio de las estructuras y de las funciones celulares como unidades individuales. Ya eso es bastante importante. Complementando así a la histología, que quiere decir que la citología es complemento de la histología, porque cuando se habla de histología ya se habla de un conjunto de células, ¿ya? Abarca, dice, el estudio de las estructuras, de las actividades de las diferentes partes de la célula y de los mecanismos de división celular. Acá, por ejemplo, en el lado derecho podemos observar que se encuentra una célula y dentro de esa célula pues vamos a mirar principalmente cada una de sus estructuras que comprende eh, esta célula. Por ejemplo, en el centro tenemos la vacuola, tenemos la parte más compleja que es el citoplasma, tenemos la parte encargada de la acumulación del material genético que es el núcleo, entre otros. Ya, esto vamos a ir viéndolo de manera detallada. Como parte del proceso de descubrir una célula, abarca una serie de procesos mecánicos que esa es la construcción del microscopio, ¿no es cierto? Nosotros hoy en día podemos ver un microscopio, una célula, perdón, gracias a una estructura que vendría a ser el microscopio. Ahora, el primer microscopio fue constituido probablemente entre los años 1590 por el holandés Zacharias Jensen con la invención de un microscopio óptico, el cual podemos observar acá. Acá está el microscopio óptico, complementado por el señor Anton van Leeuwenhoek, que casi 40 años después, este naturalista, Anton van Leeuwenhoek, va a ser conocido más adelante como el padre de la botánica, ya, es un dato que les puede servir, quien consiguió pues magnificar la amplitud de los lentes hasta 250, ya, amplitud, o sea, ¿qué quiere decir 250? El tamaño convencional, para llegar básicamente al precursor de la citología como propiamente dice. En este caso estamos hablando de Robert Hooke, que entre los años 1700 aproximadamente, o antes, en el año 1665, acá está, ya, descubrió la célula. Pero cuando descubrió la célula es bastante importante que nosotros entendamos la historia, ¿ya? Lo que hace básicamente Anton van Leeuwenhoek es encontrar estructuras similares a una celda. Por eso es que aquí está celda. ¿A qué se va una celda? Similares a las estructuras de los panales de las abejas. Y más adelante esta palabra fue acuñado como célula. Dice bien claro en su libro de micrografía en el año 65, publicó algunos de los dibujos celulares vegetales del corcho, ojo que le estudiaba corcho, aunque nunca imaginó lo que este señor estaba descubriendo. Más adelante ya se acuñó el término célula, ¿ya? Acá tenemos básicamente una estructura, el cual fue utilizada por Robert Hooke para descubrir las células del corcho vegetal. Otro descubrimiento bastante importante, ya avanzando en el tiempo, estamos hablando ya en 1831, Robert Brown descubrió el núcleo al estudiar orquídeas, ya, o sea, estamos hablando de núcleos de células vegetales. Acá también vamos a tener a dos grandes investigadores, dos biólogos, ya, botánico alemán Matthias Schleiden y en este caso un zoólogo alemán que es Theodor Schwann, que juntos estas dos personas
plantean la famosa teoría celular. ¿Ya? Esta teoría celular es un conjunto de informaciones en el cual permite que pues cada uno de sus enunciados sea estructurado en el libro general, ¿ya? Entonces, a esto nos basamos a las siguientes premisas. La teoría celular actualmente se podría resumir en cuatro postulados, ¿ya? Esos postulados vendrían a ser: uno, todos los seres vivos se encuentran formados por células o sus productos de secreción, ¿ya? De esta unidad. Uno. Entonces, ¿cuál es el primer enunciado? Que todo organismo vivo se encuentra constituido por una célula. Dos. Todas las células proceden de células preexistentes. ¿Qué quiere decir? Que las células, en este caso, o dependiendo del tipo de célula que sea, están viniendo de un tipo de reproducción. Por eso también son considerados como organismos vivos por el conjunto de sus características que tienen. 3. Las funciones vitales de los organismos ocurren dentro de la célula. O sea, ¿qué quiere decir? Que se empezaba a hacer estudios de los organelos celulares y las estructuras que permitían que las células realicen funciones vitales como el proceso de respiración, fabricación de proteínas, almacenamiento de estructuras, y estas van a ser los organelos, ¿ya? Los organelos celulares. Y 4, vamos a tener que cada célula contiene la información genética hereditaria. ¿Qué quiere decir? Que cada célula, en este caso, dentro de su núcleo va a existir el genoma, ¿ya? Entonces, estos 4 son los enunciados de la teoría celular. Ojo, estos de acá no son libros independientes, como he mencionado, sino en este caso vienen a ser enunciados basados en una serie de revisiones bibliográficas que estos señores hicieron, Theodor Schwann y Matthias Schleiden. Repetimos: 1, todo organismo está conformado por al menos una célula. 2, todas las células vienen o proceden de células preexistentes. 3, las funciones vitales de una célula ocurren dentro por los organelos y cada célula contiene la información genética hereditaria. En este caso, hablando del núcleo. Ahora sí, nos centramos en el compendio general, la célula, ¿ya? Célula proviene del latín cellula, definitivo de celda. Ya sabemos por qué se llamaba celda. Es por el descubrimiento de Robert Hooke estudiando los fragmentos de corcho, ¿ya? La célula es la unidad morfológica mínima y funcional de todo ser vivo. De hecho, la célula es el elemento de menor tamaño que puede ser considerado elemento vivo. Por eso es que en parte una estructura completa. Dice: de este modo puede clasificarse organismos vivos según el número de células que vayan a poseer. Si tiene una célula que conforma este organismo vivo, se va a considerar un organismo unicelular. Hablando de organismos unicelulares, estudiado por la microbiología, podemos tener a los protozoarios, a las bacterias y otros organismos microscópicos. Y si poseen más de una célula, pues se van a llamar estructuras pluricelulares, como por ejemplo los animales superiores, al cual también estamos englobados nosotros. Acá tenemos, por ejemplo, los tipos de células que van a existir. Tenemos la célula procariota, ya vamos a ver más adelante que es una célula procariota. Tenemos la célula eucariota, tenemos tipos de bacterias por acá, tipos de protozoarios por acá. Todos estos representan estructuras unicelulares que vendrían a ser pues parte del proceso de estudio de la célula. ¿Cuáles son las características que tiene una célula? Las células son como sistemas termodinámicos complejos, o sea que tienen un complejo que se encuentra en equilibrio. Posee, dice, una serie de elementos estructurales, acá lo voy a subrayar, posee una serie de elementos estructurales, acá. ¿Por qué subrayo? Porque esto es importante. Y sus funciones, como por ejemplo, posibilitan la supervivencia. No obstante, los distintos tipos de células presentan modificaciones a estas características que permiten su especialización funcional. Por ello, la ganancia de la complejidad, mientras existen células mucho más complejas, lógicamente van a existir pues grupos de células, o vamos a decir características celulares que van a permitir un sistema de clasificación dentro de ello mismo. Ya. Otro tipo de característica menciona que es la unidad biológica morfológica y
fisiológica de genética, perdón, de los seres vivos. ¿Por qué decimos que es una unidad morfológica? Porque forma parte de los seres vivos, ¿ya? Ya hemos hablado de esto. Si es una estructura única, estamos hablando de un organismo unicelular. Y si es una compleja, es un pluricelular, como los animales y las plantas. Es una unidad fisiológica porque realiza funciones vitales. Y esas funciones vitales lo desarrollan, en este caso, los organelos citoplasmáticos. También se considera una unidad genética porque transmite mediante los cromosomas los caracteres hereditarios tanto de las células padres hacia las células hijas mediante cualquiera de los mecanismos de reproducción que éstas vayan a tener. Ojo que más adelante vamos a ver el término de que las células básicamente se van a comprender de si son células somáticas o células sexuales dentro de la categoría de células animales, ¿ya? Tipos de células. Ya, existen diversas formas, entre ellas los más mencionados. Cuando hablamos formas de la célula, estamos hablando básicamente cómo es la estructura compleja que estos van a tener. Por ejemplo, si tenemos las células esféricas, ovoides o también llamadas elípticas, son, por ejemplo, los glóbulos rojos. ¿Ya? Los glóbulos rojos es una célula somática y también tenemos los óvulos. Esos son células esféricas. Existen células fusiformes, las cuales son estructuras alargadas, como por ejemplo las fibras musculares. Acá tenemos las fibras musculares, que está constituido por las células llamadas miocitos. Ya, a eso no está en el libro, por favor ahí. Las células musculares son llamadas miocitos. Tenemos las formas de células aplanadas, como las células epiteliales. Eso sí tiene nombre, son los epitelios celulares. Ya tenemos las aplanadas. ¿Dónde encontramos células epiteliales? En el epitelio, en la piel básicamente. Luego tenemos las formas estrelladas. En las formas estrelladas, ya está acá el nombre, son las neuronas. Básicamente son las células que conforman el sistema nervioso. Ya, acá tenemos a la neurona. Esta es una neurona. Acá podemos ver el axón. Los estoy subrayando. Acá podemos ver el axón. Y también podemos ver sus dendritas. Ya, tenemos ver sus dendritas. ¿Qué más? Tenemos células columnares. Tenemos acá los enterocitos. Las células tenemos las células poligonales, como por ejemplo los hepatocitos. Si hablamos de hepatocitos, son las células que conforman el hígado, las células hepáticas, ¿ya? Tenemos células amorfas, como por ejemplo las amebas, que son tipos de protozoarios que no tienen forma y que básicamente los encontramos en aguas estancadas u otros organismos donde ellos viven de manera independiente. Esto es bastante importante, ¿ya? Entonces, ya sabemos las formas de las células: esféricas, fusiformes, aplanadas, estrelladas, las que forman columnas, las poligonales como los hepatocitos y las amebas. Características estructurales de la célula. A ver, ¿cuáles son las características estructurales? Dice, poseen individualidad, contiene un medio hidrosalino, posee un autogobierno y posee enzimas. De las características estructurales dentro de una célula. ¿Cómo dice individualidad? Porque básicamente tiene una estructura externa, toda esa es la estructura externa, que permite que todas las células sean independientes. ¿Ya? Toda célula es independiente a pesar que en conjunto forman los tejidos. ¿Qué más? Contiene un medio hidrosalino. ¿A qué se llama un medio hidrosalino? Es un componente acuoso que se encuentra dentro del citoplasma, ¿ya? Al cual se conoce como citoplasma en este caso. Dice, forma la mayor parte de la célula, la parte interna sería la parte azul, la cual estamos subrayando acá. Y dentro de las cuales se encuentran los organelos, que vendrían a ser los órganos en miniatura de las células. Eso por favor entiendan. Así como nosotros como organismos vivos tenemos nuestros órganos, las células en este caso van a tener lo que se conoce como sus organelos. Continuamos. Autogobierno. En el autogobierno básicamente vamos a darnos cuenta que van a poseer ADN, que el material hereditario de los genes y que contiene las instrucciones para el funcionamiento celular. Otra característica estructural es la presencia de enzimas, las cuales van a regular una serie de estructuras, de reacciones, metabólicas que se llevan a cabo dentro de la célula. ¿Ya? Otro tipo de características que nosotros vamos a ver acá son las células vivas como un sistema bioquímico complejo. Las características permiten diferenciar a las células de acuerdo a sistemas químicos
las cuales son, las células tienen las siguientes características. O sea, cuando nosotros vimos el tema de características de los seres vivos, hemos hablado de eso. Entonces, muchas de estas características repercuten o se encuentran presentes en la célula. Por ejemplo, tienen la capacidad de nutrirse. Claro, las células toman sustancias del medio y lo transforman de una forma a la otra para liberar energía. O sea, se nutren, captan nutrientes de la parte externa y dentro de ello realizan el proceso. 2. Crecimiento y desarrollo. Las células son capaces de dirigir sus propias síntesis, su propia creación, ¿ya? A consecuencia de los procesos nutricionales. Una célula crece y se divide formando dos células. Eso, por ejemplo, también se conoce como el proceso de bipartición celular. ¿Ya, jóvenes? La diferenciación. Todas las células, cuando las células proceden de una célula. Esta célula es una célula que no es especializada. ¿Qué quiere decir? Que esta célula no cumple todavía ninguna función. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos al proceso de fecundación, todas nuestras células, o al menos la mayoría, tienen el mismo origen. ¿A qué llamamos especialización? Es que cuando se crean las células, unas ya van a pasar a ser parte del sistema nervioso, otras ya van a pasar a ser parte del sistema muscular, otro del sistema sanguíneo y así sucesivamente. A eso se llama especialización, cuando cada una de las células ya agarra una función específica. Evolución, dice. A diferencia de las estructuras inanimadas, o sea, los seres no vivos, los organismos unicelulares y pluricelulares han evolucionado. Eso significa que existen cambios hereditarios que ocurren en bajas frecuencias en modo regular. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de las características de las células eucariotas y procariotas, nos vamos a referir principalmente a que las células procariotas son células muy antiguas, muy antiguas, y a partir de ellas salen las células eucariotas, que son ya las células especializadas que hoy en día dominan la vida misma. Hablando ya de las estructuras celulares, tomando como referencia una célula eucariota, hace rato les he mencionado que una célula eucariota es una célula evolucionada, es una célula que ya ha pasado por un proceso de adaptación a los cambios de la vida misma. Vamos a tener que presenta básicamente cuatro estructuras dentro de las cuales se van a encontrar pues las demás. Ya la primera es que presenta una envoltura celular y dependiendo del tipo de célula, si es una célula animal se va a llamar glucocálix y si es una célula vegetal se va a llamar pared celular. Pared celular también presentan las bacterias, ojo, ¿ya? Entonces, la pared celular en este caso vendría a ser las células vegetales y las bacterias y el glucocálix exclusivamente en células animales. ¿Qué más? Presentan una membrana plasmática. La membrana plasmática es la interna, o sea, la externa vendría a ser la pared de envoltura y la interna vendría a ser la... Acá podemos ver. ¿Por qué es esta? Porque esta ya cumple una función bioquímica, porque de esta membrana se encuentra constituida por fosfolípidos, ¿ya? Ya vamos a ver más adelante la importancia que tiene cada una de estas. Presenta un citoplasma o también llamado protoplasma, que es la parte que estoy sombreando acá, la parte media, que es la parte más abundante, es la parte líquida dentro de la célula, y en donde se encuentran pues constituidas los orgánulos, ya los organelos. Carioplasma o núcleo vendría a ser esta estructura y la membrana del núcleo se llama carioteca, ya la carioteca envuelve a todo lo que se conoce como núcleo. Toda esta estructura es el núcleo. Entonces, cuando vemos la estructura celular, básicamente nos vamos a mirar a estas cuatro partes: la envoltura externa, tenemos la membrana plasmática, el citoplasma y el carioplasma o núcleo. Ya, ahora sí, hablando de las estructuras, vamos a ver el tema de la membrana celular. La membrana celular está formada por lípidos. En este caso, cuando nosotros hemos visto el tema de las biomoléculas, hablábamos de lípidos complejos. Y esos lípidos complejos se determinaban lípidos de membrana, si ustedes recuerdan, ¿ya? Entonces, una membrana se encuentra constituida de lípidos. Una bicapa lipídica
de la membrana es impermeable a sustancias hidrosolubles. ¿Qué quiere decir? Que una de las funciones de la parte externa, vendríamos a ver todas estas estructuras, la primera, la que está en contacto con la parte externa de la célula, es hidrosoluble. ¿Qué quiere decir? Que no pueden entrar estructuras acuosas que la célula no necesita, ¿ya? La composición de una membrana plasmática se encuentra constituida por el 55% que son proteínas, cada una de estas bolitas vendría a ser las proteínas, el 25% son fosfolípidos, los que se encuentran acá en la parte interna, estas vendrían a ser los fosfolípidos, y el 13% colesterol, 4% otro tipo de lípidos y 3 vendrían a ser hidratos de carbono. ¿Qué es lo más importante que debemos de saber acá? Debemos de saber que los fosfolípidos, ya acá está la estructura. Esto, si ustedes se ponen a pensar qué tipo de célula es, animal o vegetal. A ver, ahí lo van a poder observar. Sí, acá está. Tenemos glucocálix. Entonces, esta vendría a ser un tipo de célula de origen animal, ¿ya? Tenemos una célula de origen animal, en las cuales los fosfolípidos, que están acá, los lípidos de membrana, son aquellos que van a regular lo que se conoce la permeabilidad selectiva. ¿Ya? ¿A qué llamamos como permeabilidad selectiva? Llamamos permeabilidad selectiva al proceso de filtración de sustancias químicas que solamente la célula necesita para que ésta pueda subsistir, ¿ya? Siguiente. Nos hablamos al citoplasma. El citoplasma es la sustancia acuosa formada por un material fluido viscoso que se conoce como el citosol, la parte líquida. El citosol es la sustancia que rodea a los organelos y tiene un lugar importante donde se realizan las reacciones bioquímicas. ¿Qué quiere decir? Que todo este proceso se lleva a cabo dentro de el citoplasma. ¿Cuándo se conoce el citoesqueleto? El citosol es la parte interna, es el citoplasma, pero solamente hablando. ¿Ya? Entonces, tenemos dos estructuras dentro del citoplasma. El citoplasma es la parte líquida. Pero para que me entiendan de manera gráfica cuál es la estructura dentro de esta, nos vamos a la siguiente diapositiva. Acá tenemos el citoplasma, en este caso, es la parte interna, ¿ya? Toda esta parte interna. Dentro del citoplasma vamos a tener dos estructuras, el citosol y el citoesqueleto. Cuando hablamos de citosol, el citosol solamente es la parte líquida que lo constituye. Y el citoesqueleto es cuando ya sumamos la parte líquida más los organelos. Espero que me estén entendiendo, ¿ya? Entonces tenemos ahí dos estructuras, ¿ya? Y dentro de ella también tenemos solamente los organelos. Entonces, solo líquido se conoce como citosol. Líquido más organelos se llama citoesqueleto. Y solamente las estructuras funcionales vendrían a ser los organelos citoplasmáticos. El citoplasma es toda la parte interna de la célula. Hasta ahí creo que ha sido más simple de poder entenderlo. Los organelos en este caso van a incluir en este caso los retículos endoplasmáticos. ¿Cuáles son estos? Aquellos que tienen membrana y aquellos que no tienen membrana, ¿ya? Y los organelos que no tienen membranas, en este caso vendrían a ser los microtúbulos, los filamentos, los centriolos y los ribosomas, ¿ya? Los organelos membranosos son la mayor parte de los organelos de la célula, propiamente dicho, ¿ya? Entonces, a manera de repetir, los organelos se van a clasificar en con membrana y sin membrana. Con membrana porque son más independientes, tenemos a los retículos endoplasmáticos, las mitocondrias, el aparato de Golgi, los lisosomas y los peroxisomas. Entonces, para ir viendo ya qué constituye cada uno de ellos, tenemos al aparato de Golgi. El aparato de Golgi, cuya función es esta, por favor, ya, este es el aparato de Golgi, este de acá. ¿Cuál es la función que tiene esta? La modificación de sustancias sintetizadas en el retículo endoplasmático y, lógicamente, en la parte interna se forman los lisosomas, ¿ya? Ahí tenemos, entonces el aparato de Golgi forma lisosomas y modifica sustancias específicas para la célula.
Tenemos también los centriolos. Los centriolos son estructuras que forman el uso acromático en la división celular. Entonces, ¿cuáles son los centriolos? Los centriolos son estas estructuras que nosotros vemos acá, las que se posicionan en los polos de la célula. A partir de estos polos van a salir unos microtúbulos a manera de cabello que son estos de acá. Estos son el uso acromático. Este uso acromático es el que va a viajar, se va a conectar al cromosoma y lo va a jalar para romperse. Entonces, ¿quién forma estos microtúbulos? Son los centriolos. Por eso dice forma el uso acromático dentro del proceso de la división celular. Otro que tenemos, pero esto es específico para células vegetales, son los cloroplastos. Ya, estos cloroplastos son responsables de la fotosíntesis en los organismos autótrofos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que los organismos autótrofos en este caso los organismos autótrofos en este caso son las plantas y son capaces de realizar el proceso de fotosíntesis. Ya no se olviden, los cloroplastos están presentes solamente en las plantas. Otro conjunto de organelos, en este caso son los lisosomas. Ya los lisosomas se encargan del proceso de división celular. Eliminan las partes dañadas de la célula. Ya eliminan las partes dañadas de la célula. ¿Cuáles son los lisosomas? Son estas pequeñas estructuras acá que nosotros podemos observar, que está constituido por ciertos tipos de proteínas, enzimas y tienen una membrana específica. Entonces, lisosomas de frente, digestión celular. ¿Ya? Otro organelo funcional, en este caso vendría a ser las mitocondrias. Ya las mitocondrias se encargan del proceso llamado respiración celular, el cual consiste en un proceso de oxidación de nutrientes para poder producir ATP. El ATP es una molécula energética de la célula, ¿ya? Entonces, las mitocondrias, por favor, se encargan de la respiración celular. Ya. Tenemos el retículo endoplasmático liso. El retículo endoplasmático liso se encarga de la síntesis y almacenamiento de lípidos. Eso es importante. Tenemos la síntesis de lípidos. Ya, retículo endoplasmático, síntesis de lípidos. Luego continuamos con otro tipo de retículo endoplasmático. Tenemos el retículo endoplasmático rugoso, el cual se encuentra dentro de la función la síntesis de las proteínas. Ya los ribosomas y el retículo endoplasmático comparten esta característica. Ambos sintetizan proteínas que son pues utilizadas en el proceso metabólico celular. Tenemos una de las últimas, tenemos las vacuolas, una de las más importantes, que se han encargado de almacenar agua y sustancias nutritivas y algún tipo de material de desecho dentro de una célula. Básicamente, no primordial, básicamente en las células vegetales. Bueno, ahora pasamos a otra estructura. Ya hemos visto la membrana, se encarga de la permeabilidad selectiva, la membrana celular. Le hemos visto el citoplasma, de ahí tenemos, repitamos, tenemos el citosol, citoesqueleto y los organelos. Ahora entramos a la parte más interna que es el núcleo. El núcleo en biología es una estructura membranosa que se encuentra normalmente en el centro de una célula eucariota. Ojo, eucariota. En las procariotas, que son las bacterias, no se encuentra el núcleo propiamente dicho. Luego les explico por qué. Ya que dentro del núcleo contiene la mayor parte del material genético celular, organizado en varias moléculas extraordinariamente largas, y en este caso lineales, con una gran variedad de proteínas como las histonas, los cuales están conformados los cromosomas. El conjunto de genes de esos cromosomas se denomina el genoma nuclear. ¿Qué quiere decir? El material genético. Ya. Entonces, ¿cuál es la función que tiene el núcleo? Almacenar el material genético para el proceso de transferencia de los caracteres hereditarios a células hijas. Bueno, en cuanto tenemos en este caso otro tipo de células, ya vendríamos a hablar de las células eucariotas, ya. En este caso tenemos las bacterias, procariotas, perdón. Tenemos las células procariotas, que son las bacterias. Las bacterias son microorganismos procarióticos unicelulares y coloniales de nutrición básicamente autótrofa y algunos son heterótrofos.
Según el proceso evolutivo, vamos a tener dos tipos de bacterias. Tenemos las arqueobacterias o las arqueas, ¿ya? Son bacterias más antiguas, prehistóricas, básicamente son las primeras, quienes fundaron los primeros organismos vivos dentro de la Tierra, que existen registros. Y luego tenemos las eubacterias, que ahora ya conocemos nosotros. Tenemos las bacterias verdes, púrpuras y las cianobacterias, ¿ya? Entonces, según el proceso evolutivo, si bien es cierto las bacterias o las procariotas son más antiguas, existen dos, las mucho más antiguas que son las arqueobacterias y las más nuevas que son las eubacterias. Existe un sistema de clasificación según su forma y tenemos en forma de cocos, como por ejemplo el diplococo, streptococo, el estafilococo. Tenemos la forma de los bacilos, como en este caso el bacilo de Koch, que vendría a ser básicamente el Microbacterium tuberculosis, ¿ya? Tenemos el vibrio, que tiene forma de cólera, ya vamos a ver ahorita una imagen de eso. Tenemos las formas en espirilo y en espiroqueta. Acá vamos a ver específicamente. Tenemos los cocos, por ejemplo, los streptococos, tenemos los diplococos, que son unificados, dos bacterias dentro de una sola membrana. Tenemos los esporobacterias, que son básicamente las esporas. Los estreptococos, que ya son células unidas por medio de las membranas, que cumplen funciones específicas. Tenemos los espirilos, que tienen flagelos a ambos lados. Los estafilococos, que son las masas celulares bacterianas. Las bacterias flageladas. Los vibrios, como por ejemplo las bacterias del cólera. Tenemos también los bacilos, las que tenemos en forma de bastones independientes y acumulados. Según la presencia del flagelo, también vamos a tener bacterias, como por ejemplo el monótrico, tenemos el lofótrico, tenemos primero que nada tenemos el átrico, ¿ya? Las bacterias átricas son aquellos que no tienen flagelos, los monótricos son aquellos que tienen un flagelo, ¿ya? Vamos a tener en este caso los lofótricos. Las bacterias lofótricas pues tienen flagelos a ambos lados de la estructura. Tenemos los anfítricos que tienen solamente uno hacia cada lado, un solo flagelo. Y los perítricos que tienen flagelos a nivel de todo el perímetro. ¿Ya? Entonces existe el sistema de clasificación de estas mediante la presencia de los flagelos. A ver, dentro del tipo de reproducción, las bacterias se reproducen de manera asexual, pero dentro de ellas vamos a tener dos, la fisión binaria y la parasexual. ¿A qué llamamos la fisión binaria? Es decir, cuando el proceso de la división binaria, o también llamada fisión binaria, una bacteria crece y luego se divide en dos células hijas separadas por una división formadas paredes celulares independientes. Acá podemos ver una bacteria específica y el citoplasma empieza a dividirse hasta llegar a un extremo que el núcleo tenga que tomar polos diferentes hasta que esto se va a dividirse o también llamarse septar y va a formar una célula hija. El proceso de bipartición es el proceso más simple que va a existir. Luego vamos a tener el proceso de reproducción parasexual. El proceso de reproducción es asexual, se da en las bacterias y no permite la recombinación genética. ¿Qué quiere decir? Que es un proceso de fragmentación, primero que nada, de la membrana y en la parte interna esta célula nueva va a captar un segmento del ADN. Ese segmento de ADN va a formar parte del ADN de la matriz de la célula hija y esta se va a fusionar. Entonces va a tener un nuevo material genético y por ende pues va a ser una célula ya predominada, ¿ya? Si bien es cierto, ya hemos visto tipos de células, vamos a ver la comparación entre estructuras celulares animales y vegetales. A ver, si nosotros vemos una célula animal y una célula vegetal, vamos a tener que, si son células animales, la membrana externa es el glucocálix, ya lo mencionamos, y en las células vegetales vendría a ser la pared celular. Ambos poseen citoesqueleto y citoplasma, con la diferencia específica que en las células vegetales, no se olviden, tenemos las vacuolas más grandes, tenemos los plastos, que son los encargados de la división celular,
tenemos los microcuerpos y dentro tenemos los peroxisomas, ¿ya? ¿Qué son los peroxisomas? Son los encargados de degradar el peróxido de hidrógeno. Peróxido de hidrógeno. ¿Cuál es el peróxido de hidrógeno? El agua oxigenada. Entonces el agua oxigenada es sintetizada dentro de una célula vegetal. Estructuras que permiten el movimiento de la célula animal. Sí, existen células que tienen flagelos y cilios. En las células vegetales también tenemos flagelos, tenemos pared celular y tenemos plasmodesmos. ¿Ya? Una vez dicho, jóvenes, a nombre del Centro Preuniversitario, tengan todos ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Y si tienen preguntas pueden hacerle al profesor de turno para que podamos trabajar el seminario pertinente. Ya jóvenes, con ustedes tengan muy... Nos vemos.